Bueno, tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje, eh, tres resistencias, un condensador y una fuente dependiente de una variable corriente, ¿no? Y un switch que se abre y se cierra. Cuando, bueno, que se abre cuando T es igual a cero. Este es parte de los circuitos de primer orden. Eh, para empezar, pues tenemos que buscar la respuesta total del circuito de RC. Está compuesta a partir de estas dos ecuaciones, la respuesta natural y la respuesta forzada, que serían estas dos ecuaciones, ¿no? Y la respuesta total es la suma de estas dos ecuaciones, entonces factorizando estas dos ecuaciones tenemos la siguiente ecuación. Entonces, para hallar el voltaje del condensador, tenemos que seguir una serie de pasos muy generales, que es primero hallar las condiciones iniciales, luego las finales y hallar una constante de tiempo, ¿no? Pues esta es la respuesta total del circuito, pero lo que nos están pidiendo es la corriente que está pasando para cuando eh, T sea menor a cero y cuando sea mayor a cero, ¿no? Entonces, ajá. Entonces empecemos con la condición inicial, ¿no? Entonces la condición inicial se analiza un instante antes de cuando el, el, el switch se abra, o sea, es cuando esto esté cerrado. Entonces voy a redibujar aquí rápido el circuito. Aquí pongo referencia. Entonces, aquí el tiempo es antes de cuando sea cero. Para hallar el- para hallar la condición inicial vamos a hallar el voltaje del condensador, ¿no? Entonces para eso voy a tener, ya lo hubiera hecho con, voy a tener que redibujar aquí de nuevo el circuito y se desconecta estas dos partes, ¿no? Entonces si estas dos partes quedan desconectadas es como cuando estábamos con Thevenin y Norton y se hace una transformación y se vuelve una fuente de corriente. Al redibujarlo aquí, es como si no estuviera el condensador, pues. Entonces,
pues ahora teniendo este circuito ya podemos analizarlo por método de nodos. Entonces debemos de hallar la corriente I para t menor a cero. Entonces es un instante antes de que sea igual a cero, ¿no? Entonces, como el voltaje del condensador no cambia, el voltaje un instante antes y un instante después va a ser igual al mismo. Entonces, queremos sacar el voltaje de aquí, ¿no? El voltaje de este nodo, de cero. Entonces, planteando la ecuación del nodo, va a tener que 2 más 0.5 i menos i menos b es igual a cero, ¿no? Entonces, entonces, entonces operando con esta ecuación vamos a tener 2 más, bueno, menos 0.5i, porque 0.5i positivo menos i es menos 0.5i, más el, el resto, ¿no? Entonces aquí podemos hallar i de este, ¿no? Y va a ser igual a ser sobre la suma de las resistencias, 80 ohm. Entonces reemplazamos a donde está i, 2 menos 0.5 por 80. Todo eso lo vamos a multiplicar por 80. Entonces tenemos el para un mínimo común múltiplo, ¿no? 80. Entonces vamos a tener que 160 menos 0.5 por V0 menos 2 un instante antes de 0 es igual a 0. Entonces esto va a ser igual resolviendo 160 menos operando y tenemos esta 160 menos 2.5. Entonces aquí si despejamos el B0 va a tener 160 sobre 2.5 es igual a B0. Entonces B0 va a ser igual a 64 volts, ¿no? Entonces la condición inicial del voltaje en el condensador es 64 volts, ¿no? Entonces I que lo habíamos buscado sería 64 sobre 80, es decir, 0.8 amperes
para t menor que 0, ¿no? Entonces esta es la primera respuesta, ¿no? Para la primera parte de la condición inicial. Voy a ponerle aquí en alguna parte condición inicial. Entonces en la ecuación esta tenemos el voltaje de 0 ya. Entonces podemos ir poniéndola aquí, sustituirlo, ¿no? En nuestra respuesta total. De infinito más aquí donde va de 0, aquí 64 menos, uy, lo voy a poner con otra tinta acá que sería diferente. Entonces ahora la segunda parte es las condiciones finales, tiempo después de efectuarse el cambio, que sería pues, con este circuito, ¿no? Entonces el circuito final después de hacer el cambio es cuando el interruptor se abre. Entonces es como esta parte si está abierta, pues es como si esto no estuviera, ¿no? Eh, Se elimina. Entonces nos queda solo el condensador. A ver si me salen aquí. Nos queda solo la parte de la derecha, pues porque está abierto el switch. Y es como si no estuviera. Entonces queda el condensador aquí. Por aquí pasa ahí, ¿no? Entonces aquí nomás nos queda la fuente dependiente y aquí puse una nueva referencia, ¿no? Entonces no tenemos fuentes independientes nomás. Tenemos pues no hay una respuesta estable, ¿no? Porque no hay ninguna excitación externa. Entonces el voltaje cuando tienda a infinito va a ser igual a cero, porque no hay excitación externa, ¿no? Entonces en nuestra ecuación la respuesta total es igual a, bueno, sí, 0 más el 64 que lo habíamos encontrado, menos 0. Por Euler, ¿no? Entonces, ajá. La siguiente parte sería hallar la constante de tiempo, ¿no? Entonces, sería tau, ¿no? Se llama tau. Para hallar la constante del tiempo se analiza el circuito. Y pues en este caso el circuito está así, ¿no? Porque se abrió el switch. Entonces, para hallar que es tau,
es, es RC, ¿no? R por C. Entonces, y para empezar, quitamos el condensador. Uy, estoy borrando, ¿no? Es que es mucho dibujar y redibujar y estoy intentando no gastar tanto tiempo con eso. Vamos a poner una fuente de prueba. Un bot. Y pues eh, una corriente de prueba, ¿no? Entonces tenemos que llevar esta corriente de prueba. Para añadir esta corriente de prueba tenemos que aplicar métodos nodos. Entonces entra este nodo IP y entra 0.5 y sale I. Entonces IP más 0.5i va a ser igual bueno, menos i va a ser igual a 0. Entonces va a ser igual a IP menos 0.5i igual a 0. Entonces el voltaje de este nodo va a ser igual a 1 volt porque aquí tenemos nuestro nodo referencia. Entonces para hallar I, que sería I sería pues el voltaje sobre la suma de las resistencias que están en serie. Entonces la corriente de prueba sería sería 0.5 por 1 sobre 80. Y eso sería igual a 0. Entonces, si despejamos esto, lo que encontramos es que P sería igual a 6-25 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, para llegar a Tau, el Tau sería la resistencia R por C. Entonces, para hallar R, vamos a tener que el voltaje de prueba y luego por la corriente de prueba. Entonces sería 1 y la corriente sería esto, ¿no? 125 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 160 ohms. Entonces Tau sería igual a 160 ohms que encontramos por el valor del condensador, es 3F. Entonces sería igual a 480, ¿no? Entonces yo voy a agarrar otra hoja para seguirle, que ya me llené esta. O bueno, sí, lo voy a seguir en otra hoja. Entonces reemplazamos lo que encontramos en nuestra ecuación total. El voltaje total sería igual a 0 más
64 menos cero por Euler menos elevado a la menos t sobre 480. Entonces nuestro voltaje en función del tiempo, el condensador va a ser igual a 64 por Euler a la menos t sobre t 480, ¿no? Entonces, entonces esta es como, a ver, déjame ver. Es como la respuesta natural, ¿no? Entonces así queda, ¿no?